De aquel hondo tumulto de rocas primitivas, abriéndose paso entre sombras incendiadas, arrancándose harapos de los gritos de nadie, huyendo de los altos desórdenes de abajo, con el cuchillo de luz entre los dientes, y así, sonriente y límpida, brotó el agua. Esta es la parte alta del río Usumacinta, donde se encuentra una ciudad que durante mucho tiempo fue mítica, Yaxchilán. Se pensaba que algo sagrado habría entre la selva. Los señores de Yaxchilán controlaban el río, pertenecían a una ciudad-estado independiente que tenía comunicación, vínculos y guerras con otras culturas del lugar. Antes de llegar a Yaxchilán hay una señal que no se sabe muy bien a qué propósitos servía. Puede haber sido un punto de vigía, una señal de que la gente se está acercando a un sitio ya habitado y defendido. De algún modo es una garita, una aduana, un punto de observación, la señal de que nos acercamos a otro sitio habitado. Quizá hoy en día en nuestras carreteras esto equivaldría a las casetas de cobro, ¿verdad? Y con alguna señal como prepare su cuota. Aquí estamos acercándonos a una ciudad sagrada. La cuota puede ser el espíritu o el corazón. Daniel, estamos aquí en la entrada a Yaxchilán, que se ingresa por un espacio de sombra, un espacio oscuro que llaman el laberinto. Podría estar asociado con Xibalbá, con el inframundo. Pues es probable que cuando el edificio funcionó tuviera algún sentido de esta naturaleza, porque más el edificio está montado sobre esta plataforma, sobre un edificio mucho más temprano. Y bueno, hoy por hoy es el acceso al sitio. No era la entrada original a la ciudad, ¿no? Porque ahora crea, y no sé hasta qué punto lo hicieron así propositivamente, como una especie de rito de pasaje, ¿no? De que tú entras de la sombra al día, ves prácticamente unos cuantos escalones en tinieblas y luego aparece la ciudad casi como una epifanía. Esto no era así originalmente. No, definitivamente eso inclusive estaba cerrado. Miguel Rivera Dorado plantea que eran espacios donde se hacía algún tipo de ritual, sí, que permitía, digamos, a los jóvenes sacerdotes hacer algún tipo de rito. Una vez que venimos del calor, del río, etcétera, hacemos el primer estadio, que es el rito de separación. Entramos al laberinto, que podría ser el espacio liminar, y luego una vez que salimos este otro rito de agregación ya para poder contemplar la epifanía del sitio.
La principal exploración de este sitio comenzó en 1973 con el arqueólogo mexicano Roberto García Moll. García Moll trató de hacer un diálogo eficaz con la naturaleza. Dejó los edificios casi como los encontró, dándoles cierta lógica para que pudieran ser entendidos. Es algo que también podemos apreciar en este sitio donde las pirámides son un reloj de las eras. Este es el famoso edificio 33, Daniel, y digo famoso porque ha escrito García Moll mucho al respecto, diciendo que es uno de los pocos edificios, quizá el único, donde se ven distintas épocas. ¿Nos podrías explicar qué hay de distintas épocas en este edificio? Bueno, este edificio, de hecho, lo construye justamente Pájaro Jaguar IV. Digamos, hay un sello muy característico en este tipo de arquitectura. Quizás inaugurada justamente por Escudo Jaguar II, su padre. Entonces los edificios guardan más o menos cierta similitud, pero varían un poquito las proporciones. Y justamente el personaje que tenemos en la parte superior pues posiblemente era de Pájaro Jaguar IV, y al interior está también una escultura de bulto de Pájaro Jaguar IV. Entonces Roberto viene a trabajar en esta sección, hace unas calas por aquí y es donde encuentra una serie de subestructuras muy interesantes. De hecho, aquí abajo de la estalactita, que es una estela, Roberto localiza una tumba. Es la primera tumba. Esta tumba se localiza en 1978, justo cuando llego aquí por primera vez al sitio. Entonces, en efecto, se ven aquí una serie tiene una serie de subestructuras. Hoy no las vemos porque toda esta zona está cubierta, pero hay etapas previas de este edificio. Era la forma en que construían los mayas, tenían su edificio. Este edificio muchas veces son protegidos, se rellenan y sobre esto se construye. Y cuando un gobernante cae en desgracia o cuando hay un cambio de ciclo, muchas veces se despedazan estelas o esculturas y se incorporan al propio edificio. Hay, digámoslo así, un sacrificio ritual de una pieza para incorporarla también al edificio, como si se alimentara también de los restos de una dinastía anterior. Así es, es muy común en toda la arquitectura maya. En efecto, muchos de los edificios, algunos se demuelen parcialmente, o sea, hay que quitarle el poder al edificio para que no influya en las decisiones del futuro gobernante. El Usumacinta traía muchas cosas, pero una de las mercancías más curiosas que traía tenía que ver con el conocimiento. Esta no es una ciudad de astrónomos hasta donde se sabe, pero tenían también los conocimientos matemáticos y astronómicos típicos de los mayas. Esta sabiduría venía de lejos, se compraba en el mercado. Entonces, entre las muchas transacciones que se realizaron en este lugar, una de las más interesantes es la de los signos y el conocimiento. Aquí estamos frente a una casa muy importante porque durante unos 10 años Yaxchilán fue gobernado por una mujer. Cuéntanos esa historia. Bueno, se supone, y esto es lo que han planteado muchos de los epigrafistas, que es el edificio 23, la casa de Lady
Lady Shock, como le llaman. ¿Quién la bautizó así, Lady Shock? Pues la lectura epigráfica que se hace de los textos. Entonces aparece como señora porque es un glifo con un rostro femenino. Lo que pasa es que como estas primeras lecturas son de los norteamericanos, de la Escuela Norteamericana de Epigrafía, entonces Lady Shock, pero es la señora. Y habrán pensado como en Lady Macbeth, ¿verdad? Porque se apodera del poder. Pues quizás. O quiere hacerlo, sí. Hay una parte de esta historia ya. Es de los linajes más importantes de Yaxchilán. Hay otro personaje que es muy importante, que es Escudo Jaguar, su esposo. Aparentemente él es un guerrero con mucho prestigio. Y es una época de gran convulsión en toda la región tras el gran conflicto que había sido Calakmul y Tikal. Entonces se necesitaba un guerrero importante. Escudo Jaguar es seleccionado por este grupo quizás de notables de la ciudad para gobernar, pero él no desciende de estos linajes de prestigio, es ella la que viene de estos linajes de prestigio, pero él es un guerrero notable, que es lo que hace falta en ese momento. Entonces Lady Shock realiza este rito de serpiente visión que consistía en los sagrados. Quizás posiblemente había alguna ingestión de alucinógenos, este tipo de cosas. Y entonces se le aparece la serpiente visión, que de las fauces sale uno de los ancestros, y es como se legitima en el poder escudo Jaguar. El gobierno de Escudo Jaguar más o menos va como del 680 hasta el 720. Él es el que construye el palacio allá arriba en lo que es la pequeña Acrópolis. Y es una construcción como muy fortificada justamente por el momento de convulsión que vivía la región. Y buena parte de la consolidación del poder se da a través de alianzas nupciales, alianzas de familias. Sí, claro, obviamente. Eso es de repente, bueno, si están en buenos términos, pues la esposa está aquí o puede viajar allá. Si no, pues también es una forma de coerción, ¿no? O sea, tengo aquí a la familia, tengo aquí a tu hija, pues ahí no quiero conflictos, no quiero problemas. Dama Cabal Shock dura en el poder unos 10 años, muere ella, y una vez que muere ella, entonces Pájaro Jaguar ya sin ningún problema pues asume la regencia de Yaxchilán. Justamente a la mamá de Pájaro Jaguar IV que está haciendo el ritual, una vez que muere la dama Cabal Shock, entonces decía yo que Pájaro Jaguar despliega importante serie de monumentos también un poco para legitimarse en el poder, y un poco muestra a su madre haciendo exactamente el mismo tipo de rituales que hacía Cabal Shock, las está equiparando. ¿Y cómo es concretamente el ritual? Bueno, ella hay ese sangrado es de autosacrificio. Es uno de autosacrificio. Entonces la sangre se depositaba en unas tiras de papel y esto se quemaba en unos incensarios. Y aparentemente ella caía en trance, y es cuando se le aparece la serpiente visión, que son estos dinteles que están ahora en el Museo Británico. Eso es donde están. Y eso es lo que deja Mosley. Estos son los dinteles ya que fueron aserrados, y es lo que se llevan. Por eso los vemos así. Estos originalmente estaban acá arriba y fueron los... Soportando el techo. Soportando el techo. Lo que sabemos es que con Escudo Jaguar se expande el territorio conquistado para Yaxchilán, con la señora, que es la sucesora o está en este interregnum, se construyen 2 edificios, y con Pájaro Jaguar se le da forma final al sitio. A fines del siglo XIX, Yaxchilán fue una ciudad con patrocinador y se llamó durante un tiempo Ciudad Lorillard por Pierre Lorillard, un magnate del tabaco que patrocinó expediciones de Désiré Charnay. Los mayas no tenían un patrocinador,
pero tenían algo parecido en términos trascendentes, que es un huay, un avatar que los representaba y con el que se comunicaban en los sueños. Linda Schill descubrió en busca de este huay que había un movimiento de serpiente, lo que ella llama la visión serpiente, que es la forma en que se comunica un noble e incluso un dios con su avatar, con su huay. Para comunicarse con él tiene la opción de soñar y de buscarlo en sueños, pero también puede acudir a un sacrificio. Escudo Jaguar tenía, por supuesto, como huay el jaguar. Llegaba a él a través de la sangre y se sentía justificado si se le aparecía, si él lo veía, ya sea en sueños o en alucinaciones. De modo que si alguna vez esta ciudad tuvo un vulgar mecenas comercial en los tiempos de los mayas, las verdaderas figuras tutelares, los verdaderos patrocinadores tenían que ver con el más allá. Eran los huays, los avatares que llegaban en el sueño y el sacrificio. Daniel, ¿dónde estamos aquí, en esta parte? Sé que estamos en algún lugar muy alto porque me late el corazón después de esta subida. El altímetro de mi corazón indica que estamos alto. No se equivoca, en efecto, es la parte más alta del sitio, yo creo que de toda la Omega. De aquí tienes una visual verdaderamente impresionante. Este es lo que conocemos como la Acrópolis Sur, con el edificio 39, 40 y el edificio 41. Que eran ceremoniales estos edificios. Sí, de alguna manera tenían... O palacios de residencia o ambas cosas. No, esto sí definitivamente no es una zona residencial, debe ser necesariamente algún tipo de rituales. Entonces en algún momento yo pensé que podría tratarse de algún tipo de observatorio. Sin embargo, Yaxchilán es un lugar en donde no hay muchas mediciones astronómicas, según sabemos. Había esta sabiduría probablemente traída de otras partes, pero no había observatorios. No, como tal no. O sea, ha venido, por ejemplo, un buen amigo, Iván Spreitz, que es un especialista en arqueoastronomía, ha hecho algunas mediciones, y él no encuentra, por lo menos, orientaciones relevantes, pues, en términos de lo que podría ser la observación, cierta organización en los espacios para utilizarlos para ver sobre todo los ocasos, más que el orto solar, por ejemplo, en algunos sitios. ¿Quiénes podían subir aquí? ¿El acceso estaba restringido a esta parte de la ciudad? Yo creo que el acceso a esta zona sí era como muy restringido. Incluso nosotros fuimos algo agitados. Entonces, no era para algún tipo de ceremonias públicas, evidentemente, porque además no tienes capacidad para una concentración de gente. ¿Cuántos habitantes llegó a tener en su periodo de esplendor? ¿Cuántos podría tener? Nunca hemos hecho ese tipo de cálculos, pero no sé, unas 20, 35 mil gentes quizás. O sea, es muy difícil. Una gran ciudad maya, ¿no? Que una gran ciudad maya iría de los 10 a los 20 mil, ya sería una gran ciudad maya. Sí, digo, se calcula, por ejemplo, Teotihuacán, que llegó a tener población de 100,000 gentes, pero es muy relativo, es muy aventurado hablar de estimar este tipo de poblaciones, que se ha hecho a partir de hacer los cómputos en unidades residenciales y calcular la pareja, la familia nuclear del padre, la madre y 2 hijos por lo menos. Pero sabemos que hay una gran mortandad en esta época también, entonces yo no pienso que tampoco hubieran sido como grandes familias. Ya si sobrevivía un hijo, pues bien 2, pues mejor todavía. Entonces creo que no son poblaciones muy grandes las que habitaron en Yaxchilán. Y esta, la pequeña Acrópolis o Acrópolis Oeste, constituye el palacio de los gobernantes de Yaxchilán. Es un espacio con los accesos realmente muy reducidos. Este es un palacio que se construyó en la época de Escudo Jaguar. Comentábamos que era en el momento en que Escudo Jaguar toma el poder, alrededor del año 680, pues ya la zona de Petexbatún se estaba calentando un poquito, ¿no?
Entonces justamente Escudo Jaguar, que es este guerrero carismático del que hablábamos, es muy probable que construya este palacio y lo construye casi como si fuera una fortaleza. Está muy bien protegido. Digo, tiene solamente, el acceso es por este lado y por este lado un acceso muy acotado. Y tienes este edificio que parece una garita militar, ¿no? Está estratégicamente colocado cerrando el paso. Y hacia allá, en la parte sur del cerro, es una zona muy escarpada. No hay manera de acceder a ella. Daniel, todos los sitios arqueológicos tienen un criterio de preservación y de reconstrucción. ¿Cuáles fueron los principios rectores de esta preservación? Pues mira, mucho el que instrumentó este criterio pues fue obviamente Roberto García Mora. Roberto García Mora, obviamente, es el primero que trabaja prácticamente con este criterio de conservación. Yaxchilán tenía una enorme ventaja, que era un sitio que no había sido intervenido. Es decir, era como un laboratorio para realmente proponer e introducir criterios nuevos de conservación. Había habido algunas expediciones que lo habían avistado, se habían llevado algunas piezas, pero prácticamente no se había trabajado en el sitio. El museo en 1964, cuando se va a inaugurar, se llevan unas piezas, son como 18 piezas las que están en el Museo de Antropología. Entonces Roberto establece, digamos, estos primeros criterios de conservación porque el sitio estaba prácticamente intocado. En la década de los años finales de los 60, principios de los 70, sí había una corriente de investigadores preocupados por la conservación de los monumentos, especialmente que no están muy de acuerdo con estos criterios de reconstrucción que habían iniciado más o menos en la década de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, con Rus, Acosta y otras gentes que hacían trabajo de reconstrucción. Entonces para Roberto pues este es como un laboratorio para poder hacer la mínima intervención. Es decir, llegas, excavas, encuentras los elementos arquitectónicos y esto es lo que se conserva, se consolida. Esa es una decisión deliberada desde el año 73. Si hubiéramos decidido, como en la gran mayoría de los sitios arqueológicos, quitar la vegetación, nos hubiera llevado pues, mucho tiempo y un costo altísimo. Entonces decidimos dejar la vegetación, quitar la vegetación baja para que se vea la ciudad y quitar los edificios, los árboles que realmente perjudicaban a la arquitectura. La arquitectura maya se presta para este tipo de conservación en la arquitectura. Teotihuacán es un poco más difícil, o vamos a decir la arquitectura del altiplano. Si uno ve algunos edificios de Teotihuacán, efectivamente están muy reconstruidos, pero se entienden. Y hay otros que se hicieron con un criterio solamente de conservar, no hay Dios que los entienda, ¿eh? Lo que le da vida a Yaxchilán es el entorno, ¿no? Hoy sí lo veo un poco desmontado y todo. En aquellos años, bueno, también el trabajo obviamente avanzó muchísimo en aquellos años. Pero sí, o sea, tú ves convivir la naturaleza, los espacios, los árboles con la arquitectura y sí te da finalmente una lectura diferente, ¿no? Que además un poco ese es el propósito, que tú hagas tu propia lectura cuando visitas un sitio. Lo que propuso García Moll es un tipo de arqueología en donde la obra queda en cierta forma abierta. Es el espectador el que debe completarla.
Este edificio parece un grabado de Catherwood. ¿Así es como se encontraban ustedes los edificios cuando estaban explorando por primera vez Yaxchilán? Así exactamente, así como lo ves, así aparecen los edificios. Obviamente ahorita porque tenemos la seca encima, pero cuando recién está llovido y todo está, pero apenas si alcanzas a ver algunos muros o algunas cosas. ¿Qué decisión toman con los árboles? Por ejemplo, las raíces ya han penetrado en las piedras. Si se quitan las raíces, se desmontan las piedras. ¿Qué tanto preservas? Por ejemplo, ¿cómo reconstruirías tú aquí que lo tenemos plásticamente este edificio? ¿Hasta dónde quitarías maleza? ¿Hasta dónde la conservarías? Bueno, normalmente hay alguna corriente de restauración arquitectónica que sí deja muchos de los árboles encima de los edificios, va haciendo el trabajo de excavación y sí retira y sí deja los árboles como parte del edificio. Pero en mi opinión no es recomendable porque eventualmente tú le estás quitando tierra y estás exponiendo a veces las raíces, o las raíces quedan muy, muy adentro. Entonces eventualmente pasa una tromba o algo, se viene abajo el edificio y va a arrancar la piedra. Cuando si cae el árbol, se lleva el edificio, claro, en un buen trozo. Las raíces están prácticamente amarradas, están ancladas al edificio. Entonces aquí toma la decisión qué tan importante, qué tanta información te va a dar este edificio. Eventualmente podrías trabajar algunas calas para definir los aspectos de arquitectura que te interesen, eventualmente unos pozos para definir las diferentes etapas constructivas, por ejemplo, y lo demás, pues igual dejarlo así, vas rellenando algunas zonas para que los árboles ya no sigan deteriorando y no los sustituyes, porque finalmente pues eso también es información que tú estás preservando y es una manera de preservar la información. Ahora, si el edificio es muy importante, pues sí, en mi opinión habría que desmontar todo, y bueno, atacar el edificio, hacer la excavación y conservarlo. La vegetación alrededor. La vegetación alrededor. La vegetación en los sitios arqueológicos es parte de la historia del mismo sitio, ¿no? Y además también existe un problema de conservación. Si uno quita la vegetación de golpe, pues el sitio se va a secar rápidamente y va a tener problemas en su estructura, ¿no? Armoniza muy bien con el sitio, ¿no? Es parte de su historia. Sobre el edificio 6 había un gran cedro sobre la crestería. Entonces uno dice, bueno, ¿quito el árbol o quito el edificio, no? Optamos por quitar el árbol y alguien protestó, desde luego, siempre hay quien protesta, ¿no? Ajá. Daniel, durante 20 años contribuiste a que conozcamos Yaxchilán. Después te fuiste a culturas muy distintas. ¿Qué te aporta haber visto en perspectiva a través de otras culturas este trabajo? Con Roberto es un trabajo, como digamos, muy purista de conservación, sí, o sea, las cosas tal y como las vas encontrando. Ahora ya no, con estos cambios, mi experiencia por ejemplo, en Guanajuato, donde realmente la arquitectura es muy pobre, tienes pocos elementos, pues siento que tienes que restituir un poco el volumen, no la arquitectura, sino el volumen para comprender un poco mejor los espacios, ¿no? Entonces sí te da una perspectiva diferente de lo que es la arquitectura, de lo que es la conservación. Pero por otro lado, o sea, me doy cuenta que regreso al área maya, pues ya con cambios muy profundos en la epigrafía, por ejemplo. Ahora trabajas muy cerca de epigrafistas, ¿no? Tú mismo no eres epigrafista, pero los tienes que tomar en cuenta en el trabajo con los mayas. Sí, claro. De repente sentí que ya todos los proyectos de investigación se estaban dedicando a buscar
estelas, altares, dinteles. Entonces pues ya contrataban al epigrafista y entonces una forma más fácil de hacer arqueología, ¿no? Como que se nos estaba olvidando el oficio del arqueólogo, que es el análisis de los materiales, la lectura de los contextos. Y el entendimiento urbano, porque finalmente es una ciudad que se relaciona un edificio con otro, se usaba de una manera urbana. Claro, digo, hablábamos hace rato cuando veníamos en la lancha, cómo influye el río, digamos, en la configuración de la ciudad. Tienes estos cerros donde tenemos la pequeña Acrópolis, o tenemos desde el edificio 30 hasta el edificio 33, por ejemplo, y se van adaptando los espacios. Entonces ves que esta arquitectura está utilizando los accidentes del terreno para enfatizar ciertos elementos de la arquitectura. En el cuento Lubina de Juan Rulfo hay un momento en que llegan unos personajes a una ciudad fantasma y dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Eso, el ruido ese, es el silencio. Aquí el ruido de fondo lo dan los zaraguatos. Estamos oyendo cómo se expresan para hacer una petición de lluvia. ¿Tú no sabías lo que era cuando tú llegaste aquí, cuando oíste la primera vez a los zaraguatos? No, porque además era casi como novatada, ¿no? O sea, en la noche... Nadie te avisó. Pues no. Para que dijeran, el arqueólogo que llega de la ciudad sabe mucho, pero no conoce los ruidos de la selva. Así es. Y tú pensaste que eran probablemente felinos, ¿no? Porque el rugido parece de un felino. La primera impresión sí, entonces tú, porque además los oyes y están mucho, lo estás oyendo ahorita y deben estar, no sé, por lo menos 1 kilómetro de distancia. Incluso desde la otra orilla del río, decías tú. Se escuchan, de repente los veías cruzando, de repente estábamos trabajando y los veías pasar, ya sea los zaraguatos o los monos arañas, que también hay. ¿Y ninguno se dejó domesticar o quiso incorporarse a ustedes? No, ya los últimos años de trabajo, 97, 98, que veníamos, pues sí notamos hay un cambio muy drástico entre esta primera vegetación que me tocó ver en los años 70 y esta última etapa. Entonces Yaxchilán de repente se convirtió como una especie de santuario, de refugio para los animales. Entonces veías tucanes, veías zaraguatos, veías muchos animales porque eran los únicos manchones de selva que había. Y los hombres iban y venían, pero los animales se quedaban, ¿no? Eso. Ellos eran los auténticos dueños del lugar. Y estos de repente, bueno, pues ya no tienes con quién hablar, entonces creo que es fácil comunicarse con los zaraguatos, ¿no? El problema es cuando un zaraguato te contesta. Exacto. Ya. Cuando ya lo entiendes, entonces ya... ¿Cuántos años viviste aquí en este lugar? Hijo, pues aquí... Por temporadas, por supuesto, pero eran 3, 4 meses al año. ¿Durante cuántos años fueron, pues, Daniel? sí, estuve viniendo casi durante 20 años. 20 años. 20 años. O sea que Año todo con año. un catún, como Un dirían los catún, mayas de tu un vida, se catún, quedó aquí en sí. estos lugares. Un catún. ¿Cuáles son las nostalgias que tiene un arqueólogo que de pronto dices, me hizo falta traer esto o me hace falta tal cosa? Sí, extrañas, obviamente. Fueron para mí, de repente, cuando nació mi hija, pues sí fue un año difícil, ¿no? Estaba prácticamente recién nacida y pues yo acá. O sea, fue un año que llegamos además en época de lluvia, difícil. Estaba recién nacida y para mí sí fue complicado. Sí, Ese año sí fue muy especial. Ustedes estaban aquí en una época en que no había teléfonos celulares, no había internet. ¿Cómo se comunicaban con el mundo exterior? Teníamos un radio que había que agarrarlo a patadas para que funcionara. Llevado por la mala. Sí, así es. Y bueno, pues la planta de luz, que era la que daba servicio a todo el campamento. Entonces en la mañana temprano echábamos a andar la planta de luz, aprovechamos para moler el maíz, hacer el pozol del mediodía, las tortillas, etcétera. Entonces era la única forma de comunicación. Y los fusibles, teníamos la antena.
Y ustedes crearon aquí una microcomunidad. ¿Cuánta gente trabajaba con ustedes? Pues mira, llegamos a ser cerca de 100 y tantas gentes. Venían 50 peones, por ejemplo, con 30 albañiles. Era más o menos lo que teníamos calculado. Había 10, 12 cocineras. ¿Y cómo se mantiene el orden en una comunidad donde hay 10 cocineras y 90 peones? Es decir, donde puede haber 10 novias para 90 personas. Bueno, ahí hay una distribución un poco más equitativa. No, eventualmente, bueno, era una anécdota que comentamos, que de repente, o sea, cuando leías a Vargas Llosa, La Casa Verde o Pantaleón y las visitadoras, pues entendías esta serie de procesos que se daban, ¿no? Llegaba una lancha desde Sayaxé con las chicas que venían auxiliando a todas las comunidades que estaban sobre el Usumacinta, y a nosotros nos tocaba al final. Entonces, bueno, pues sí, de repente había situaciones a veces críticas, a veces entraba alcohol, que tenías un pleito, un tipo con un machete y otro con un bat, se agarraban a golpes, entonces había que salir corriendo a poner un poco de orden. Tenías que hacer de alguacil, de médico también de pronto. Médico, sí. Un señor, uno de los hijos de Miguel de la Cruz, uno de los guardianes, decide establecer un cabaret. Allí en Yaxchilán. Ahí en Yaxchilán. Entonces consigue unas botellas de vino destilado en el Petén. Hay que imaginarse qué vino, ¿no? Se llamaba Parrandero. Mató un jabalí y su mujer como variedad de la noche. Entonces de repente la señora daba de aullidos, ya no podía más, ¿no? Aquello fue realmente pues entre cómico y dramático, ¿no? Sí. Y hubo que poner orden. Daniel, aquí estamos en la pista de aterrizaje que ya no se utiliza, en donde llegaban ustedes cada vez que venían a Yaxchilán. ¿Cómo era eso? Cuéntame. Pues bueno, salíamos desde Tenosique, que es donde está la otra pista, que era la que nos conectaba. Realmente había pocas pistas en la región. Funcionaba la de Palenque, funcionaba la de Ocosingo y la de San Cristóbal de las Casas. Nosotros salíamos de Tenosique, más o menos el vuelo eran unos 45 minutos aproximadamente. Veníamos originalmente cruzando prácticamente territorio guatemalteco, aquí aterrizábamos. Cuando la época de la guerrilla en Guatemala, en 83, 84 más o menos, ya no era tan fácil cruzar la parte guatemalteca, entonces habría que venirse siempre de este lado del Usumacinta, de la margen izquierda. De todas maneras entrábamos por aquí, la venta desplomaba un poquito ahí al llegar al río, ya bajaba y aterrizábamos aquí con... Aquí la pista está a orillas del río y alguna vez se llegaba a desbordar el río que llegara hasta la pista de aterrizaje. Sí, cómo no, varias veces. El río en época de creciente fuerte, tenías agua hasta acá arriba. Hasta acá. Sí, ahí, hasta ahí. Eventualmente también llegó a haber en esta zona. En esa época había una comunidad del otro lado, la de Camotán, Yaxchilán, el centro campesino, que era la gente que trabajaba con nosotros, venían a trabajar acá. Y ahí llegaba aquí la lancha, se hacía la descarga de todo el material subido. Aquí llegamos, este es el comedor, oficina. Nosotros dormíamos allá, eran las... Aquí, donde está la ropa tendida, en esa casa, ahí vivías tú. Del lado derecho era la habitación donde estábamos, Roberto y yo compartíamos esa habitación. Agustín, ¿gusta un poco de chilito? Gracias. Agustín, y de animales, nosotros ahora que estuvimos aquí, vimos zaraguatos, vimos mono araña, tucanes, iguanas, ¿qué más? De tepezcuincle, ¿qué más tuvimos la suerte de ver? Bueno, salamandras o lagartijas y murciélagos. Pero hay otros animales, por ejemplo, ¿ustedes han visto jaguar, ocelote? Sí, nosotros hemos visto el jaguar. Incluso a mí me tocó ver una ocasión allá abajito. Era un jaguar, de esos jaguar que realmente yo casi no lo he visto ni en los libros. Es el jaguar amarillo, amarillo. Es un jaguar enorme, hermoso.
con unas franjas así, unas rayas así amarillo y oscuro. Y venía bajando el camino y se fue directamente hacia la orilla del río. Hay personas que se han ahogado en el río, a pesar de estar encima del agua. No es necesario que tú te metas en la profundidad, para que tú te ahogues. O sea, como que los han chupado. Exactamente, como en ese rato es chupado o es agarrado la persona y es llevado por saber qué será. Durante mucho tiempo se pensó que los mayas pertenecían a una edad clásica y sumamente pacífica. Las ciudades mayas eran para nosotros como la NASA del pasado, donde se tenía contacto con el cosmos y ocurrían todos los grandes descubrimientos astronómicos, podían predecir eclipses, habían inventado el cero, y todo esto estaba montado también en un desconocimiento profundo de la escritura maya. La ciudad de Yaxchilán es la ciudad de los dinteles, es decir, de estos soportes en las puertas que tienen ilustraciones. Casi todas las puertas tienen una inscripción que narra una historia. Durante mucho tiempo se pensó que esto podría pertenecer a leyendas, a mitos, pero en cuanto se descifró la escritura maya, quedó en claro que básicamente el interés de los moradores de este lugar era como el de tantos políticos o nuevos ricos, el de consagrarse a sí mismos. Entonces, lo que se pudo leer fueron las dinastías, los lugares donde estaban estos grandes señores, las propiedades que tenían. Esta visión tan idílica de los mayas surge a partir de los trabajos de Morey. Las primeras interpretaciones, pues se pensaba que era un grupo muy pacífico, en efecto, sacerdotes dedicados a la observación astronómica, al movimiento de los astros, a contar el tiempo. En algún momento los llamaban los griegos de América, justamente por esta visión que se tenía. Se pensaba que las ciudades como esta, como Yaxchilán, eran centros vacíos, donde no vivía nadie más que los sacerdotes dedicados a la observación. Se pensaba inclusive que las estelas representaban a los dioses. Nunca se pensó que representaran a seres humanos, a seres de carne y hueso. Y ahí empieza la primera generación, digamos, de epigrafistas que da paso a esta visión ya, digamos, histórica, lo que en algún momento Mercedes de la Garza, por ahí vi que traías ese libro, la concepción histórica ya de los mayas. Y por ejemplo, en efecto, decías esta estela, la número 11, que viene del edificio 40, hablábamos de que Pájaro Jaguar, para tratar de legitimar la ocupación del trono de Yaxchilán, pues hace este gran despliegue, y aquí lo vemos con escudo jaguar, como que le está entregando el poder. Es también, las estelas no solamente narran esta serie de eventos, digamos, tan objetivos como nosotros quisiéramos verlo en la lectura de un periódico o algo, sino que también ellos mismos en efecto están diciendo: yo soy el poderoso, soy el grande, yo tengo el derecho divino a gobernar.
Y ya no solamente es esta parte de lectura, de que llegas y a ver la traducción o la transliteración, y hay gente que están trabajando incluso en análisis del discurso. Hay incluso un estilo en la forma de la escritura maya que se está viendo, si bien había, digamos, un lenguaje común, una lengua franca, que era el chortí que platicábamos, que era realmente, aparentemente era digamos, el idioma oficial para la escritura maya. Pues vamos a ver que también conforme se van dando hay estilos regionales de arquitectura, pues también había ciertos estilos de escribir. Entonces creo que hay un avance muy interesante en ese sentido de la epigrafía, que nos va a revelar mucho más de lo que puede ser el simple dato histórico de esta historia que cuentan de los pleitos, las guerras. Hay una parte también de fondo que va a ser muy interesante comprender en la escritura de los mayas. Sí, la manera de decir las cosas va a revelar un temperamento de los escribas, pero también el temperamento de la época. Sí, yo creo que sí, como decía Benedetto Croce, ¿no? El espíritu de época que quizás pudiéramos encontrar también plasmado en las inscripciones. Creo que los mayas ahora nos parecen bastante decepcionantes respecto a esos seres que solamente se dedicaban a la magia y a la religión. Hay muchos testimonios de sacrificios humanos, de autosacrificios, de guerras. A fin de cuentas, lo que nos revela la escritura maya es que no fueron dioses ni seres abismados en la ciencia como algo exclusivo, sino que fueron lo más raro para nosotros, personas comunes que tuvieron ambiciones, que tuvieron deseos no necesariamente elevados y que combinaron la altísima espiritualización con las más bajas pasiones.